Ok. Eh, como yo le había hablado en la clase pasada, nosotros tenemos un paquete que es el paquete más común, que es FMT. ¿Entienden bien ya qué son los paquetes que tú importas? Hello. Sí, Ok, más o menos. Sí, sí, sí. ok, Más o menos, más o menos. ok. Básicamente, nosotros podemos identificar programación como un almacén. Tú sabes que los almacenes están divididos por grupos y vamos a decir que en un almacén hay el almacén o hay varios almacenes, el almacén de comida y ya tú para poder realizar lo que se hace en el almacén de comida o mandar una orden, tú necesitas invocarlo. Entonces tú para hacer todo más fácil lo divides en paquetes y obviamente tú haces que los paquetes estén en grupo, por ejemplo un paquete que este es de cosas muy genéricas que hace como imprimir, como recibir datos y lo que sea. Entonces, cada vez que tú vas a crear un programa, también tú tienes que crear un paquete. En este momento tenemos un solo paquete que es el paquete main, que siempre el paquete main va a ser el paquete principal. Puedes crear más paquetes y llamarlos desde aquí. Por ejemplo, yo puedo crear paquetes y también puedo usarlo predeterminado. Ok, ahora Ya ustedes entendí. aprendieron a imprimir, pero ahora hace falta otra cosa importante, recibir datos en el teclado. Vamos a esperar que esto se ejecute porque lo acabo de dar. Y, ok, ahí se ejecutó. Entonces, ahora hay que hacer algo importante. Si yo voy a cambiar esto y le digo a... voy a utilizarlo a ustedes como guía. A ver si yo me puedo decir. Le voy a escribir digita un número. Le voy a poner otro FMT y le voy a poner un print y le voy a decir qué le hace falta a ese código para que me diga el número que yo digité. Para que te Y diga yo, el número que tú digitaste. Exacto, por ejemplo, yo le digo a la gente, oye, digita un número, la gente pone, por ejemplo, el 4 y diga, mira, el número que tú has digitado es el 4. ¿Qué me hace falta en ese, no nivel técnico, sino nivel lógico? ¿Qué me hace falta a mí? Especificar qué número tú quieres que digite. Exacto. Cuando obtener algo donde yo reciba ese valor que donde la persona acaba de digitar, ya luego que yo recibo ese valor, le digo, mira, yo te lo voy a colocar aquí. Entonces, ahora nace algo muy importante en el tema de programación, que son las variables. Las variables, eh, las variables son básicamente un espacio en la memoria que te permite recibir datos. Los guarda y tú lo puedes utilizar de manera momentánea. No es datos que se guardan para siempre en una base o como se puede guardar en una base de datos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de lo que puede ser una variable. Si yo utilizo una calculadora y en la calculadora pongo 4 más 5, me va a decir que el resultado es 9. 4 y 5 son números que van a borrarse y se van a cambiar mientras yo siga usando la calculadora. Pero poniendo un ejemplo, por ejemplo, de lo mismo que habíamos hablado de eco, la Q de eco es algo que siempre va a ser igual. En todas las partidas la Q de eco va a ser igual. Entonces esos datos se guardan en una base de datos. ¿Por qué se guardan en una base de datos? Porque esos datos siempre los vamos a necesitar. Entonces, hay variables que guardan datos y tú lo puedes convertir y pasarlo a una base de datos. De momento, lo que necesitamos es una variable que reciba el número que la persona está digitando. Entonces, lo primero que hay que entender es que las variables en Go tienen tipos. Hay lenguajes de programación que no le dan tipo. Go, por ser rápido, utiliza tipo y algo que vamos a decirle subtipos. Por ejemplo, aquí yo declaro una variable diciéndole var, por ejemplo, Joás, y les digo que la variable Joás es de tipo entero, porque hay varios tipos de variables. Entonces vamos a enseñarle algo acá. Go var types. Y vamos a entrar en GoDef aquí.
Ok, por ejemplo, aquí están los tipos básicos. Una es booleano. Se lo voy a explicar un poquito rápido. El tipo booleano es un tipo lógico. Solamente tiene dos valores. No importa, siempre va a tener dos valores, que va a ser falso o verdadero. Y esa variable tú la puedes utilizar para hacer comprobaciones cuando tú haces funciones. Por ejemplo, tú dices, si la persona tiene 18 años, manda una función y le dice, mira, la persona que acaba de introducir tiene 17. Entonces tú le dices, mira, no puede entrar. Tú le dices a la persona, tú no puedes entrar porque tú eres menor de edad. Entonces, ese tipo de variable, la variable booleana, te permiten datos que son verdaderos y falsos. Luego estaba la variable de tipo string. String se hace una referencia a una cadena. ¿A una cadena de qué? De caracteres. Hay otros lenguajes de programación que utilizan char, que char es un solo tipo, una sola letra. Por ejemplo, T es una char, H es un char, E es un char. String es una cadena de caracteres. Por ejemplo, en un string yo puedo poner este texto completo. The example shows variables, bla, 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 bla. Entonces, eso yo lo puedo crear en string. Las variables están las tipo enteras y los subtipos que yo le había mencionado de la tipo entera. ¿Qué pasa con las variables o los subtipos? Que eso también es otro subtipo de tipo entero. Está que Go está hecho para mejorar la velocidad del programa. Entonces, mejorando la velocidad del programa, nosotros podemos especificar qué tamaño van a tener nuestras variables, porque obviamente, si una variable, por ejemplo, tipo 64, que es más grande obviamente que una tipo 8, entonces esa variable tipo 64 va a pesar más. Entonces, si yo tengo un programa y todo lo tengo con tipo int, van a pesar más que con un tipo int 8. Y cuando yo veo, entonces tú dices, bueno, pues mejor simplemente usemos int 8 y ignoremos las otras. No, porque estas reciben tamaños limitados, tamaños más pequeños. Se divide, por ejemplo, aquí te da una pequeña explicación. Vamos a ponerlo en español para que lo puedan ver. Y dice, los tipos int y uint suelen tener 32 bits, como es este caso. Los 32 bits, cuando hablamos de bits, es la unidad más pequeña de tamaño que nosotros solemos utilizar y hace referencia a espacio en cadena. Entonces, para poder hacerlo más pequeño, podemos usar int 8 o int 16. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una calculadora simple, o vamos a decir que aquí yo tengo la variable int, yo le puedo decir, mira, como la persona más va a digitar un número y yo le digo digita un número, yo le voy a poner int porque yo no sé si qué tan grande es el número que la persona va a digitar. Pero si yo le digo digita un número del 1 al 10, ¿para qué yo necesito que sea más grande? Yo, para que el programa corra más rápido y sea más pequeño, yo puedo hacer esa variable tipo, ok, no está activado, ok, ahora sí, tipo int 8. ¿Por qué? Porque me ahorra espacio, hace que mi programa sea un poquito más rápido. De momento, para ustedes iniciar, yo les voy a recomendar que utilicen la variable genérica. Ya luego se van familiarizando y pueden utilizar variables más pequeñas. Entonces, tenemos también el tipo bit. El tipo bit es para recibir, como lo dice así, o es un alias para uint, o sea, el int más pequeño de tipo 8, que es de un carácter. Podríamos usarlo como un carácter súper pequeño, pero realmente ahora mismo vamos a usar la más genérica, o la que más se usan, que serían string, que ahí lo tradujo como cuerda, booleano, entero, float. Los float es algo que hay que explicar un poquito. Como en la matemática, hay números enteros y números flotantes. Para programar, tú divides qué tipo de dato tú vas a recibir. Como en este caso, pues aquí dice que es un tipo flotante y tiene dos tamaños, 32 y 64 igual, dependiendo de
dependiendo del espacio que tú vayas a necesitar con esa variable. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre entero y flotante? Que si lo ponemos aquí, por ejemplo, un int va a recibir números tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si hablamos de un float, el float va a recibir tipo 0.1, 0.2, 0.002, qué sé yo, y así. La variable flotante reciben que tengan punto decimal. Y eso es un tanto importante porque, por ejemplo, si vamos a hacer una división, nosotros debemos marcar el resultado como flotante. Porque quizá entre 5, entre 10, por ejemplo, dividido entre 2, no te va a dar un número entero. Tú no sabes si divide en 5 entre 2, que va a dar 2.5. Entonces, Okay. la variable tipo entera no entienden ese punto que hay de más. Eso igual. Eso es para poder optimizar el programa. Entonces, como nosotros vamos a hacer, simplemente vamos a imprimir el número que la persona va a digitar, nosotros ahora mismo vamos, ok, espérate, estaba presionando este teclado muy sensible. Como ahora mismo solamente vamos a imprimir el número que la persona digita, nosotros vamos a usar el tipo más simple, que es el tipo entero. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siguiendo el orden, siguiendo el algoritmo, decimos digite un número del 1 al 10 y lo que tenemos que hacer, lo lógico, ahora sería recibir datos en el, en el programa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una forma muy fácil que vamos a obtener fmt. Recuerden, estamos llamando a fmt, tiene una función llamada scan, no sé por qué en esta cosa no me completa, y le vamos a decir que vamos a escanear. Déjenme cambiarle este nombre, vamos a poner número para que sea más entendible. Scan, pero ¿qué vamos a escanear? Vamos a escanear a número, pero para poder escanear a número, nosotros le decimos, yo quiero que el dato que se va a recibir esté dentro de número. Entonces, Ya mira para... aquí. Ajá. Escribiste la función mal porque escribiste la T primero que la M. Tú Eh, pusiste FTM y es la M ok, primero que la T. perfecto, perfecto, gracias. Gracias. Ok, entonces, para yo decirle, mira, yo quiero que los datos se entren dentro del número, no es que reemplaces número. Entonces, cuando yo voy a utilizar variables que van a recibir datos, yo debo ponerle el símbolo de ampersand. Ni siquiera sé cómo se llama en español. Entonces, tú lo que haces es que cuando vas a escanear debes poner el ampersand, que eso ese es y la I rara que no se usa en el español. Eso en mi teclado es Shift y el 7, pero pueden probar en su teclado a ver dónde se introduce. Entonces, ahora simplemente tenemos que imprimir ese dato. Entonces, nada más hay que pensar una sola cosa. Ahora que ya yo hice eso, que acabo de recibirlo, tengo que imprimirlo. ¿Alguno de ustedes, porque le dije que aprendieran un poquito del print, sabe cómo yo puedo imprimirlo? Bueno. No saben. O sea, realmente ¿Cómo? tampoco. Espérate, ¿cómo tú puedes imprimirlo? ¿A qué te refieres? Exacto. Yo te dije que había distintos tipos de print. Varios tipos de springs, ajá. Exacto, que estaban dentro de FMT. Ujú. Si recuerdas alguna forma, puedes buscar o decirme cómo yo imprimiría un número que yo acabo de tener como variable. Mm, Vamos a suponer, yo te puedo decir print F, que creo que era 27, si mal no lo recuerdo. Vamos a poner printf. Y creo que ese era el 27, ese era el número 27, creo que era, no me acuerdo bien. Número 27. No entiendo. O sea que no me acuerdo de la parte de print F, pero print F era como imprimir y la F ya significaba directamente un número. ¿O Ok. estoy equivocado? Realmente no tanto. Hay varios print, pero ahora pasa cómo yo imprimo ese número. ¿Tú sabes cómo yo imprimo el número? Mm,
No sabe. Ok. Por ejemplo, aquí yo tengo que decir, yo voy a imprimir, por ejemplo, el resultado, el número digitado es número. Ahí está, como está ahí. Pero para que también vean que lo voy a poner es ahí. Voy a guardar y lo voy a correr. El programa se está corriendo. Vamos a esperar. Digito un número del 1 al 10. Déjame poner un 8. Pero te das cuenta de que no hizo nada. O sea, el número digitado es innúmero. Y el número. Vamos a hacer algo antes de... ya que lo hice, le voy a una explicación sencilla. Eso es muy fácil. El slash invertida n es un salto de línea. Vieron que cuando yo digité se estaba poniendo pegado del 10. Si ahora yo lo, si ahora yo lo imprimo, lo ejecuto, me dice que yo tengo, el número se pone debajo. Eso es un salto de línea con el slash n. Entonces, el número digitado sí se está recibiendo, pero para yo poder imprimirlo, aquí tengo el printf, vamos a borrarlo desde aquí, y lo que tengo que hacer es, luego de haber escrito lo que yo deseo escribir, puedo poner coma y ahora pongo la variable. Entonces, cuando yo estoy imprimiendo una combinación, por ejemplo, aquí tengo el texto y tengo la variable, yo escribo el texto, coma el número. O la variable más bien. Entonces yo lo voy a ejecutar, go run in the go, digito un número del 1 al 10, voy a poner el mismo 8, y ahora me dice el número digitado es, y me da no es un error, pero me da este dato. Yo sé que me iba a dar ese dato. ¿Alguien sabe o ninguno sabe? No hay problema si no saben. No sabemos. Bueno, yo no sé. Y tú sé que lo sabes. Digitado es por la coma. Tú dices por la coma. Ujú. Eh, ¿Qué te digo? Sí y no. O porque te falta también, o porque te falta también ay, se me olvidó el nombre de eso. En something. Porque me falta el número. Me La falta cosa de end. the end. O sea, Ok, vamos a ponerle ajá. el end y vamos a probarlo. Realmente eso le voy a explicar qué es lo que pasa. Ahora que yo estoy ahora con ustedes, cualquier cosa que ustedes puedan creer que le esté pasando en su programa, yo se lo estoy solucionando antes de que a ustedes les pase. Entonces te van a decir, mira, Juan me dijo que no era así. Entonces por eso que yo quiero que ustedes me digan, aunque no sepan, intenten adivinar o hagan en su cerebro la lógica de cómo ustedes creen que podría funcionar y me dicen, para que cuando ustedes lo hagan, tú dices, bueno, no era así, pero ahora yo no sé cómo es, entonces es más fácil ahora. O sea, yo lo voy a ejecutar y voy a darle hacia abajo, que, ok, le voy a dar, digito el número, voy a poner el 8 y el número digitado es extra y me pone este Fuck. dato. Le voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando tú le pones el ampersand, igual que cuando estabas haciendo el scan, las variables tienen un nombre, pero apuntan a un espacio en la memoria. Ese espacio en memoria que tú llenas o reemplazas cuando digitas. Entonces, para escanearlo, tú dices, ese número, lo que estoy haciendo es que a donde ese número apunta, a donde está apuntando a su espacio de memoria señalizado, yo quiero entrar algo. Entonces, si tú lo escaneas, al momento de escanear y pones el ampersand, tú estás diciendo, imprímeme a donde eso señala, pero lo que te da es la dirección. Cuando vas a imprimir, Mm, no es tan necesario el tema de poner el ampersand. No hay que ponerlo. Pero está bien, esa fue muy, muy buena. Entonces, vamos a irnos aquí. Eh, Vamos a entrar a la página principal, vamos a poner
el FMT y vamos a buscar el print. Ok. Déjame ver si tienen algún ejemplo. Si no tienen, eso es sprint. Ok. Aquí mira, aquí me dice algunos formatos de error. Que eso está bien, eso está muy bueno. Por ejemplo, aquí una forma incorrecta podría ser ponerle comillas a los por ciento, poner comillas, comillas, esto todo pegado, poner el número, comilla y así. O sea, te está mostrando formas erróneas. Por eso le dije, si siempre sería bueno que ustedes entren a la página de go.dev, busquen los paquetes y lean un poquito del FMT. Puede ser de como ustedes quieran. Por ejemplo, este es el scan, pero no es lo que necesitamos. Aquí tengo unos ejemplos de imprimidores. Perfecto, eso es lo que estoy buscando. Vamos con un ejemplo sencillo. Ok, aquí tengo un printf. Date cuenta que nosotros aquí tenemos algo. Lo voy a copiar para que ustedes pueden decir quizá con este ejemplo, para que vean el ejemplo y aprendan a leer un poquito los ejemplos. Les voy a poner así era que estaba. Entonces voy a comentar esto y les voy a poner, déjame ver si... Uy, creo que no. Ok, no me deja porque no he configurado la máquina virtual, pero veamos esto y vean esto aquí. Un segundito para... Ahora sí. Esto aquí y imprimir. Lo que tengo aquí señalizado. ¿Cuál es la diferencia o al menos qué nos falta para completar que se vea como esto? ¿Qué ustedes creen que nos faltaría? La palabra El, D. no, el slash invertido N. No. El slash invertido N es Es, para dar salto de línea. Pero Eso... está antes de la comilla. eso En fue el, arriba, no No, era ok, te lo voy a explicar aquí. abajo. Cuando se está haciendo la impresión aquí, ellos ponen el slash n, es para, por ejemplo, el vector, dato, tiene una longitud de, y ponen un enter y después debajo ponen los datos. ok, Ok, entonces ya eso está. exacto, eso es básicamente, si te lo explico con este texto, aquí hay un slash n, aquí hay un slash n, aquí hay un slash n. Eso es para, presiono enter y me voy para la próxima línea. El slash n es un salto de línea, así que nunca va a influir en el código, no importa Ok. donde tú lo pongas. Entonces, si alguien lo puede ver. Mm, Si no saben, me dicen. O sea, si deciden rendirse. Por ciento, creo que pues no lo veo muy bien Muy bien, aquí. es ese. Le voy a explicar qué hay con los porcientos. Dependiendo del tipo de dato, nosotros vamos a tener una forma de llamar ese dato. En este caso es G porque se están usando ok, tipo booleano. Hay una forma que es para los enteros, pero nosotros vamos a utilizar esa forma. Recuerda, Sekiro, que había una parte de los que yo te había enseñado
que era %V. ¿Recuerdas? Por ciento valor. Exacto, %V es una forma genérica, o sea, es value. No importa si es un entero, si es... Pero como nosotros sabemos qué tipo de datos estamos manejando ahora, nosotros lo vamos a utilizar con %D. Entonces, yo digo aquí %D número. Donde yo pongo los %D, agrego o le estoy diciendo aquí yo quiero que se imprima. Por ejemplo, no porque aquí esté en el final significa que se vaya a poner. Para que lo vean voy a poner %D y diga el número %D. Vamos a ver cómo se ve. Aquí yo lo voy a correr, digito el 8 y ok, me da un error. Ok, déjame ver si es... Tita rápida, Joa. Sí, no, El no. % G, %B, eso es dependiendo porque tú pusiste %D, porque tú estás buscando un valor decimal. Un valor entero. Hay una forma fácil de que sea %V. Es %V. Déjame ver porque me está dando un error con el printf, pero no sé por qué. Porque se supone que aquí está bien. Déjame ver. Por eso cambié el tipo de impresión. Déjame ver. Espérate, antes. Por eso estaba revisando cuál es el error. Ahorita me dio un error con el D, pero vamos a dejarlo así en V entonces. Sí, puede que yo haya cometido un error y no me acuerdo cuál sea. Ok, cuando tú como le dije, yo les voy a enseñar mientras tanto las formas más genéricas y ya luego ustedes van aprendiendo las más específicas. Por eso yo noté, %D hace referencia a entero, %G, como es en este caso, hace referencia a... Sí, es medio complicado, son un tipo de símbolo matemático. Por ejemplo, aquí se utiliza un vector. Pero lo que yo les recomiendo es que utilicen %V, porque con %V hace referencia a todo tipo de valor, entero, string, booleano o lo que sea. Entonces, lo que yo le puedo recomendar, así mientras tanto, como le dije, no se traban, van a utilizar el %V. Entonces, tenemos el AY para escanear, el %V yo puedo imprimir, y si lo corremos, el go round me da go, vamos a poner el 5 y me dice el número 5 digitado está mal, porque como les había explicado, no porque eso esté al final significa que va a ir al final, sino donde yo le estoy indicando que voy a digitar ese valor. Por eso yo utilizo el %B para decirle, mira, aquí es que yo quiero que vaya, entonces aquí es que me lo va a poner. No entiende lo que el número, eso no, eso lo entiende como un texto y así me lo va a imprimir. Entonces, ya que estamos, lo pongo aquí al final para que esté correcto. Ok, lo hice de fuera de la comilla. Debe estar dentro de la comilla y estas variables se ponen fuera. Entonces, vamos a ponerlo y le vamos a ejecutar de nuevo, 5. Digito un número del 1 al 10, el número digitado es 5, porque ahora lo único que yo hice fue mover la B. Ok, vamos a poner, a hacer algo sencillo. Dice, digita el número digitado, digite un número del 1 al 10. Acabo de digitar un número, vamos a poner fnt.print. Ok, puse una S. Voy a digitar un segundo número. Entonces, necesito, o qué yo necesito para digitar otro número, sería la pregunta. Imagínense que ahora yo le voy a decir que la persona va a digitar un número de 1 al 10, va a digitar un número y yo necesito imprimirlos ambos. ¿Qué yo necesito para digitar ese segundo número o para guardar ese segundo número? Poner la función fnt_scan para escanear el número. Vamos a ponerla como tú dices, fnt.scan
Y voy a escanear, ¿qué voy a escanear? ¿Me dijiste? Segundo número. Le pongo segundo número. Así le pongo. Separado, ¿no? Separado. Ok, Digo yo. te voy a explicar, está bien, no hay problema, muy bien. Cuando tú estás creando variables, las variables no llevan espacio entre ellas. Entonces, eh, todo va a depender del número que tú le pongas, o del nombre que tú le pongas, perdón. Pero si tú pones un espacio, ya ahí va a dar un error para el programa. Entonces, no, los espacios no son necesarios. Incluso tú puedes ligar esas variables, poner, por ejemplo, número 2 y va a seguir siendo una variable. Lo único que usted no se puede hacer para crear variables es iniciar con el número. Mira, de hecho me lo marca en rojo. No puede ser, por ejemplo, 1 número, 2 número, 3 no. Nunca se puede iniciar con un número. Debe ser siempre un texto. Entonces, vamos a poner aquí un espacio, o mejor aún, vamos a poner un slash n por ciento v, coma, número 2. ¿Qué ustedes creen? ¿Que va a correr bien o va a dar un error? Creo que va a correr bien. Ok. Uno de Yo correr creo, bien. Ajá. yo creo que tiene que poner otro slash n, supongo. No. ¿O no? Recuerda, el slash n no importa, no hace diferencia. El slash n solamente va a hacerme saltos de línea. Un salto de línea, ya Exacto. entendí. Imagínate que yo estoy escribiendo y literalmente acabo O de sea, presionar enter. si tú haces otra variable, sí tiene que ponerlo. No, o sea, yo lo puedo literalmente quitar. Lo que pasa es que para cuando me vaya a imprimir, para que me lo imprima debajo, yo le pongo un slash n. Pero Ok, eso, ok. ok, eso es muy individual. No importa lo que pase, eso es individual de la ejecución, de cómo se va. El slash n, como yo no quiero que esté en la misma línea, ya pónmelo en la siguiente. Tú quieres que aparezca abajo, lo pone, ya Exacto. entendí. Entonces, ahora te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Tú crees que va a imprimir bien o no va a imprimir bien? Yo creo que sí. Ok. ¿Y tú, Sekiro? Yo creo que va a dar un error. ¿Por qué va a dar un error? Claro, porque si se supone que tú crees que va a dar un error, tiene que, o al menos porque tú te Porque yo imaginas. creo, no, yo me imagino que tú tendrías que crear otro formato aparte para un segundo número, diría yo. Realmente no. Sí va a dar un Ah, error, pero bueno. no por eso. Ok. Sí va a dar un error. ¿A qué tú te refieres con un formato aparte? Porque quizás no te estoy entendiendo O totalmente. sea, vamos a suponer que, no sé, porque yo decía crear otro FMT y punto print Ah, ok. F, y como poner, No, está bien, está bien. Ok, perfecto. Ahora sí, mira, como está aquí en este ejemplo, si te das cuenta, se pueden utilizar múltiples variables. ujú. No hay problema. O sea, tú puedes imprimir múltiples variables. Eso no habría nunca ningún problema con la impresión. Entonces, yo lo voy a correr para ver qué el programa me dice. Y me dice que hay un error. Finito. Y vamos a ver por qué me dice que hay un error. Que eso es bueno para que aprendan a leer los errores. Me dice, los argumentos de la línea de comando, o sea, el Go está hecho para devolverme los errores y que yo los pueda encontrar y solucionar. Me Y dice, también tú escribiste en Timal también. exacto, ahí dice Y, FTM, perfecto, y abajo FMT también. y Y abajo también. perfecto. Ahora, ¿lo ejecutamos? ¿Estaría bien o estaría mal? No, yo creo que todavía estaría mal. ¿Por qué crees que estaría mal? Dice que en la línea 15, Mm, Ok, dale para arriba, espérate. no, ya yo Oh, shit. lo limpié a propósito. ¿Por qué tú crees que estaría mal? Porque obviamente si ustedes aprenden a identificar el error, o al menos tienen el error ahora, yo les digo ya, para cuando ustedes hagan algo, para ustedes sería más sencillo. ¿No saben por qué habría un error? Sí habría un error. Sí habría un error. Déjame ver, yo creo que sí, creo. Ok, dime si tú crees que sabes, dime, no hay problema. Nada está mal. De hecho, eso es bueno porque así te soluciono dudas que quizás tú vas a tener solo. Porque después de la función,
No habría que abrir otro paréntesis No, no. para indicarle. Recuerda que lo hicimos ahorita solo con uno. Aquí tú utilizas los paréntesis para imprimirte el paréntesis aquí. Date cuenta que ese paréntesis se está imprimiendo aquí. Como a mí no me interesa que si se imprime ese paréntesis, yo no lo voy a poner. O sea, si yo le pongo aquí, ese paréntesis está dentro del texto todavía, dentro de las comillas. Entonces, dentro de las comillas, todo lo que yo escriba, el Go está hecho para ignorarlo totalmente. A menos que yo ya ponga por ciento y digo, mira, acabo de poner por ciento porque necesito que tú me llames una variable. Entonces, por eso es que no puedo poner directamente número, porque me da el número, aunque yo lo tengo aquí como variable, también lo tengo como letra, él me lo ignora, porque todo lo que está dentro de paréntesis, el programa está hecho para ignorarlo totalmente. Entonces, los paréntesis, si están dentro de las comillas, son totalmente ignorados por el software. Entonces, ¿saben ya cómo o dónde está el error? No sabemos, no lo han visto. Miren un poquito el panorama general para que vean. No Sigo saben. con la duda, Oh, que en la última función de FNC Print, donde dice el número dictado es, no habría que ponerle ok, segundo número, algo por ok, así. podemos poner los números, porque recuerda, eso es lo que va a ver el usuario. Yo no lo cambié porque como eso es, ok, pero está bien. Los números Eso digitados, es prácticamente un No, texto que va a exacto, aparecer. exacto, pero como quiera. ese es el texto que va a aparecer. Le voy a señalar el error. Ustedes van, nada más se lo voy a señalar ahí. Es aquí donde está el error. ¿Alguno sabe por Ok, qué está el ya. error? Dime eso, a ver si Que tú. tú tienes que agregar la variable del número 2 ahí, supongo yo. Correcto. Aquí yo acabo de La declarar copió. variable. Aquí yo acabo de declarar variable, la variable número. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, el programa me va a decir, mira, tú tienes un error en main.go 15. Entonces, 15, vamos a 15 y me dice el error está, pero ¿cuál es el error? Un define sin definir número 2. Y lo mismo pasa en la línea 17, que sería aquí, sin definir número 2. Entonces, aquí me dice, literalmente el software dice que yo tengo mal. Entonces, tiene la ventaja de que tú estás programando, tú tienes un error. Hay errores que son más complicados y no es tan sencillo como que el software te va a decir, mira, tú tienes eso, tiene un error, te falta eso, no. Hay errores más complicados, pero eso existe internet y los programadores son una comunidad muy grande. Entonces, vamos a utilizar múltiple declaración de variables. Entonces, ¿cómo yo la puedo declarar? Simplemente puedo poner una coma y Número pongo 2. número 2. Listo. Yo lo guardo y vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a poner un CLS Ya en la entendí. consola. Ahora se limpia eso. Ok, dijiste el número Comió. 1, 8, dijiste el número 2, 5. Los números digitados son 8 y aquí me tiró un espacio y me puso el 5. Entonces, vamos a poner un slash n acá para que me ponga otro. Ok, ok. Vamos a hacer algo para darle un poquito más de formato y que se vea un ching más bonito. Nada más. Entonces, digite un número, vamos a poner 3 y digite un número 5. Los números digitados son 3 y 5. Excelente. Por ejemplo, si después de la coma, que por eso quería explicarle esto, después de la coma, sí va a importar el orden. Por ejemplo, aquí yo pongo %b solo para decirle, aquí va una variable. Pero dependiendo de cómo yo ordene después de esa coma, lo que está allá fuera de los paréntesis, se va a imprimir. Si yo, por ejemplo, pongo número 2 aquí y a este le pongo Número 1. número, me imprimiría el revés, me imprimiría primero el 5 y luego el 3. Y también le aparecería el en la pantalla el otro, lo primero que dice. Exacto. Por ejemplo, digita un segundo número y después digita un número de 1 a 10. No, mira, aquí este FNT es independiente de lo que se hace acá.
Entonces, el software va de manera lineal, comienza aquí y se va de aquí hacia abajo. Entonces, primero que hace el main ahora mismo es que va y crea una variable llamada número y crea una variable llamada número 2. Luego lee esta línea que dice, llamo la función fnt e imprimo. Pues la lógica, lo siguiente que yo debo hacer es llamar la función y recibir un número. Imprimo, recibo. Entonces, luego se ejecuta esta. Se ejecuta de manera lineal. Las cosas se van complicando un poquito más adelante porque tú creas funciones y puedes llamar las funciones dentro de esto, pero eso, mientras tanto, lo vamos a ir ignorando un poquito. Entonces, ahora, lo único que se alteraría sería la impresión. Ahora, eso se quedaría igual. No importa lo que hay detrás, solo lo que hay delante, que quizás se vaya a alterar un poco, lo que está delante de ti. Porque va leyendo hacia abajo de manera lineal. Entonces vamos a poner esto en número y número 2. Le voy a enseñar algo básico, que es imprimir. Y dentro de la programación se utilizan los operadores lógicos y lo principal, vamos a decirlo así, serían 5. Este es el símbolo de suma, que es el mismo símbolo de toda la vida. Este es el símbolo de resta, que es igual el mismo símbolo de toda la vida. Este es el símbolo de división, que igual no es el símbolo de toda la vida, porque ese no es el que nos enseñan en la escuela, pero es un símbolo de los que nos enseñan en la escuela. Entonces tenemos este que es el asterisco, que es el símbolo de multiplicación. Correcto. Entonces, ¿cuál símbolo falta? Este. Y no es un símbolo de división, es un símbolo de nódulo. No. Nódulo. Le voy a explicar qué es el nódulo. Cuando tú haces una división, tú tienes un residuo. Por ejemplo, 5 dividido entre 2 daría 2.5. Pero cuando tú utilizas el nódulo, lo que hace es 5 dividido entre 2 daría a 2, que sería 4. Y me va a sobrar 1. Como 1 no se le va... O sea, yo solamente estoy dividiendo enteros. Me sobra 1. El nódulo va a ser 1. El nódulo va a ser el sobrante de la división si la división no se divide entre enteros. Por ejemplo, 8 dividido entre 2 va a dar 0. Porque al fin y al cabo, 8 dividido entre 2 sería 4 dividido entre 2, 2 dividido entre 2, 0. El nódulo es 0. 9 dividido entre 2 me daría a 4.5. Pero como con el nódulo solo se hacen los enteros, quedaría en que, exacto, quedaría 1. ¿Para qué se usa esto? Tú vas a decir, entonces, ¿para qué se usa esa vaina? Es muy útil y se usa mucho. Por ejemplo, con ciertos números tú necesitas identificar los números primos, necesitas entender si hay pares, si hay impares o si la cantidad que tú tienes actualmente son pares. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, yo lo divido entre 2, pero hay temas más complicados que se utilizan, por eso se utiliza el nódulo. Entonces, hay una diferencia importante, la división y el nódulo. Hay que tenerlo muy pendiente. Entonces, esos 5 símbolos son lo principal que ustedes van a utilizar para realizar operaciones aritméticas. Entonces, ¿cómo yo sumo? Hay varias formas. Vamos a ponerle, voy a escribir una variable aquí que se llame suma. Y yo puedo decir, voy a borrar una de estas y voy a borrar estas dos cosas. Y puedo decir, las variables ya están creadas, no necesito una función especial para hacer eso. Puedo decir suma es igual a número más número 2. Entonces, es súper sencillo. Suma es una variable.
número es otra variable y número 2 es otra variable. Yo lo que estoy diciendo es la variable suma va a obtener el resultado de número 1 más número 2. Entonces, si yo lo pongo aquí, suma, vamos a correr el programa, digito un número 5, digito el otro número 8. Los números digitados son 13, no cambié este texto, pero 8 más 5 efectivamente es 13. Pon ahí el resultado de la suma, qué sé yo. Eso es lo que iba a poner. La suma es, y ya, la suma es 3. Entonces, ya aquí tenemos una suma. ¿Cómo yo haría una multiplicación? Multiplicación es igual a número asterisco número 2. Entonces vamos a poner otra variable multiplicación, que es lo primero que debo hacer. Poner la variable. No, otra cosa, las variables no necesariamente se tienen que llamar como lo que van a ejercer, pero es recomendable, porque en tu código no lo va a ver tú solamente. Yo puedo ponerle a esta variable a esta B, esta C y esta D, pero realmente si yo entro a ver tu código, se me hace más complicado leerlo. Pero yo tengo número 1, número 2, suma, multiplicación, y es más entendible lo que esa función representa. Le dice Entonces, multiplicación. ok, gracias. Ok, multiplicación. Multiplicación. Lo Entonces, que dice. multiplicación. Entonces yo voy a tomar esta misma variable, voy a decir, voy a copiar esto, literalmente. Lo pego y ahora Y nada más le cambia el símbolo. exacto, nada más cambia el símbolo. Yo no necesito borrar esto. No lo necesito borrar. Porque les voy a explicar algo interesante ahora. Voy a pegar esto. Y Y voy al a pegar final de la coma poner multiplicación, supongo. exacto. Ok. Perfecto, así mismo, como te estaba diciendo. Y para hacerlo con lo demás, entonces sería el mismo procedimiento y Es ponerlo uno detrás de otro. correcto, el mismo procedimiento. Entonces, si yo voy a limpiar algo que va a pasar ahora, súper sencillo, digito un número 6, 5. La suma es, ok, no puse un slash n aquí. Lo voy a poner nada más para que se vea más bonito. 5 y 6. Ok, la suma es 11, la multiplicación es 30. Les voy a explicar qué pasa. Las variables tienen un valor y se van a quedar con ese valor hasta que tú las elimines o lo cambies. Por ejemplo, si yo pongo aquí número 1 y después vuelvo a poner número 1, el software va a digitar, o yo voy a digitar un número que sería el 5, pero luego aquí vuelvo a digitar otro número y sería el 6. ¿Qué pasa? Él borra el 5, número ahora no vale 5 y empieza a valer 6. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las variables tienen un valor, pero si tú le vuelves a asignar otro valor, ellas borran el que tenían anteriormente y toman un valor nuevo. Entonces, exacto. Entonces, yo puedo poner aquí suma es esto y, por ejemplo, poner suma otra vez. Entonces, ya no me, por ese error que yo cometí, no va a ser suma, sino que me va a estar dando el valor de la multiplicación. Porque ya yo le di un valor, pero recordando que eso viene de manera lineal hacia abajo, primero le di un valor y luego le dio otro. Y ya el primero que tenía lo ignora totalmente, lo borra, tira eso en la basura y se olvida de eso. Entonces, para hacer las demás, también sería bastante sencillo, que sería la de división, pero se las voy a explicar porque no es tan sencilla como pareciera. Vamos a poner esto. Que es división. Tiene que poner la variable arriba. Exacto, vamos a crear la variable. La división, pero es que si da un número decimal, un ejemplo. Perfecto, esa es una variable, ese es algo que yo iba a hacer. Era un truco que iba a enganchar, pero muy bien puedo decirlo. Ok,
Lo que acaba de Jesús decir es que yo estas variables las estoy haciendo de tipo entero. Entonces, eh, me dice si da una división que no es exacta, no puedo utilizar entero, que eso está muy bien. Un ejemplo, para que las variables puedan ser de tipo entero y se puede que puedan ser de tipo entero y de decimal al mismo tiempo, por ejemplo. No, una variable luego de que toma una asignación no vuelve a cambiar esa asignación. O sea, pone el porcentaje V, ¿no era? No, él dice para cambiarle el valor, por ejemplo, que el número sea entero y también sea flotante. Eso Ah, no, yo es... me refiero ahí arriba. ah, ¿A dónde? ¿En qué línea? Ahí donde dice entero. O sea, en vez de poner entero, porque ahí solamente te está asignando el valor entero, Ok. no sería el porcentaje V, que es porcentaje Ah, no, valor o no, algo no, así. no, 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 no. Y flotante. Aquí el porcentaje V hace referencia a cualquier tipo de valor, que eso sería algo llamado any. Go es algo que va a implementar nuevo porque la gente lo está pidiendo, que haya un tipo de variable que pueda recibir lo que sea, pero eso es un poquito más lento el programa. Los programadores originalmente no lo hicieron por eso, pero hay otros lenguajes de programación que tienen variables que toman cualquier valor, letra, número, pero Go no lo hace así, porque especifica, o sea, esto se llama tipado, son tipadas las variables porque dan más seguridad al programa, o sea, de que quizá en cierto momento ejecutándose todo bien, pero una letra, un 5 lo tomó como letra, porque el 5 también puede ser una letra, y no lo sume, sino que lo concatene. Concatene es unir dos textos. Por ejemplo, 511, 5 más 11 podría ser 16, pero concatenado sería 511, porque se pone el 5 y después el 11. Ok, yo acabo de crear la división, pero yo voy a borrar la división de aquí. Muy bien, por Jesús, por notar eso. Vamos a crear la variable división. ¿Qué tipo yo le tengo que poner a la variable? Float, supongo, Perfecto, flotante. perfecto. Está bien, está bien. Entonces, dame un segundito. A ver si hay otro tipo de definición flotante. Ok. Recuerdan, yo le acabo... Oh, y no estoy escribiendo aquí. Le voy a poner float. Pero, ¿alguno de ustedes sabe por qué ahora que yo acabo de poner float, el IDE no me lo marca verde como me marcó el tipo entero? Porque recuerden, si ponemos el tipo, me lo marca de otro color para decirme sí, eso está bien. Entonces, ¿por qué ahora no me lo marco verde cuando aquí le acabo de poner flotante? Mm, ¿No saben? no, realmente no. Ok. El tema es que cuando nosotros vimos las variables tipos flotantes, si estamos para atrás lo voy a ignorar. Ah, ok, aquí está. Las variables tipo flotantes solo tienen dos. Tú tienes que especificar si es float 32 o float 64. Entonces, a float debes especificarle su tamaño. Y ahora que le puse float 32 se me puso verde. Si le pongo solamente float o le pongo float 64, va a depender de qué tan grande tú crees que puedan ser los resultados que van a tomar. Los decimales, ya Exacto. también. De qué tan grande Yo, pueden ser. yo pondría 64. No, 64 no, 32 está bien. Te voy a decir por qué Eh, 32. 32, aunque Porque suele... Ajá. del 1 al 10 no, tú divides cualquier número y no te va a dar tanto dígito. O sea, Y tú no lo necesitas tampoco. Pero si tú pones aquí el flotante, eh, a ese 32, no recuerdo si es menos un número grandísimo, el, el 0, ok, el 0 estaría en el medio para... Ok, voy a cerrar esto mejor, te lo voy a explicar aquí. Tenemos... Vamos a suponer que este es el 0, y aquí hay un número infinito hacia abajo, y aquí hay un número infinito hacia arriba. Float 32 recibe 32 caracteres, el 0 sería el centro, y quedaría que de aquí
si dividimos 32 entre 2, daría 16. Este es 16. Y para acá hay 15 datos. 15 dígitos. Entonces, es posible que un float 32, si ponemos 15 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 veces. Debería ser un número que dé decimales alto, alto de verdad, como el pi o algo así, qué sé yo. Exacto. Por ejemplo, con el pi, que son decimal infinito, si tú quieres recibir la mayor cantidad de números de decimales, tú lo puedes poner con el 64. Pero ahora mismo solamente vamos a poner el float 32 porque tenemos una división que es súper sencilla y la vamos a hacer así. Entonces vamos a ejecutar esa división y lo vamos a correr. Ok, sí. Yo sé cuál es el error. Para soluciones prácticas, vamos a convertirlos todos en flotantes. Porque hay que hacer conversión de números, pero eso no se lo voy a enseñar ahora porque sería un tantito complicado. Y lo vamos a poner esto float. El error, si lo vamos a poner 32. El error que me marcó me estaba diciendo que tú tienes un número entero y otro número entero y lo estoy dividiendo, pero ese resultado va a ser flotante. Entonces me dice, mira, tú estás cogiendo un entero y un entero para que te dé un flotante. No puede ser así, porque la lógica es que entero, entero de entero, flotante, flotante de flotante y string, string de string. Hay formas de hacer esas conversiones, pero de momento no lo vamos a dejar ahora, sino lo daríamos en la próxima clase, porque no voy a empaparle con demasiada cosa ahora mismo. Entonces, como sabemos que aquí se van a hacer multiplicaciones y divisiones, vamos a ponerle flotante y que esos números sean flotantes para más facilidad. Y luego ya vamos a explicar. Ok, no se guardó. Para más facilidad y por si acaso, si se preguntan por qué dio el error, era porque yo no había guardado. Siempre debo guardar para que se entienda que yo he hecho un cambio. Si ponemos 9 y ponemos 16, me dice la suma es 25, la multiplicación da 144 y si lo dividimos, 9 dividido entre 16 debe dar 0.5625. Ok, ya. Un segundito. Yo tengo una pregunta, Joa. Ajá, dime. ¿Cómo tú podrías especificar para que solamente haga una sola función? Por ejemplo, si tú quieres que sume simple y llanamente, o si tú quieres que simple y llanamente multiplique. Eso yo tenía en mente también, ¿ves? esa es una muy buena. Pero Muy vamos para avanzado. allá. Yo estoy primero enseñándole. Yo le dije que íbamos Vamos a por hacer una. parte, tranquilo. Exacto, tranquilo. Entonces, tenemos suma, multiplicación, división, falta, resta. Vamos a hacerlo aquí. Para ya luego explicarle esa parte que ustedes están. Como consejo, siempre primero creen la variable. Yo lo estoy haciendo así porque realmente yo sé, en mi cabeza ya yo sé que debo hacer eso. Entonces, para ustedes, Yo sí, creo la variable, ahora define esa exacto. variable. Primero crea la variable resta y luego para que se vayan Y por luego la partes. define. Exacto. Yo voy a tomar esta misma. Le cambio nombre. Le cambio el nombre a resta y le pongo el símbolo de restar. Ok. Tira un ejemplo, si tú defines primero la variable y después la pones la variable, tira error. Si yo defino la variable y después la pongo. Y después la pones, ¿sabes? No. Mientras todo lo que tú escribas hasta que tú no lo guardes, el programa no lo toma en cuenta. Lo Está primero que bien. ustedes tienen que hacer es definir la variable, es para que se acostumbren a definir la variable siempre y porque son necesarias definirla. Yo lo hice así porque ya en mi cabeza yo sé lo que debo hacer. Entonces ya yo, no importa dónde esté, yo empiezo por aquí porque ya yo no tengo que subir para abajo para volver a bajar. De hecho, yo podía hacer esto e irme al revés. Porque yo tengo la costumbre de que sé ya lo que debo hacer. Sé que debo definir una variable, sé que debo hacer que haga eso. Y sé también que debo ponerlo aquí. Entonces vamos a Yo poner. pensaba que tú lo decías porque afectaba de alguna manera, de que No, ponerlo primero. afecta en ti. En que como tú quizás no sabes
todo lo que tú debes hacer, Se es me más puede fácil. olvidar todo. Exacto, se te puede olvidar, es más fácil si tú te vas por partes. Entonces, acá vamos a ejecutar el programa, ejecutamos el número, qué sé yo, 78 y 2 y 3. La suma de 78 y 3 es 81. Aquí le dejé la suma. Vamos a poner la resta. Y el espacio con el /n. El slash n porque como ven aquí se está pegando aquí abajo. Yo pudiese también crearlo aquí, pero es más sencillo. Y usted tiene que programar de la manera que mientras tanto le sea A lo más mejor no sencillo. convenga, supongo. Exacto. Entonces, vamos a poner un 78 era que yo había puesto y 3. Entonces, el primer dígito es 78, el segundo 3, la suma es 81, la resta es 75, la multiplicación y la división. Ok, Entonces, perfecto. ahí ya tenemos todo. Entonces, ahora Pero, viene la pregunta importante. ¿Cómo yo hago para que la persona pueda decidir que esa... eso es un chin complicado. un poco más difícil. No es difícil, no es difícil. No es difícil. No. Eh, hay varias formas de hacerlo. Ya ahora mismo tenemos esta multiplicación. Multiplicación, resta. Y vamos a hacer algo aquí. Vamos a irnos con FNT. Vamos a hacer un Tú siempre lo print. escribes MyLFNT, loco. Sí, el teclado yo tengo un problema con este teclado. Es muy rápido el teclado y se me adelanta. O sea, yo estoy acostumbrado a un teclado más lento, que entienda más. Pero ok, tenemos el print y decimos seleccione la opción que desea ejecutar. Le vamos a decir /n, 1 para suma, /n, 2 para resta, /n, 3 para multiplicación y /n, 4 para división. Lo vamos a guardar. Ok. Y ahora, ¿qué nos hace falta? O sea, no importa que no sepan programar, no sepan la lógica, sino lógicamente nos hace falta algo. Pero ¿qué nos hace falta? Acá la variable para que el cosa la pueda Muy bien. definir. Ok. Como nosotros vamos a utilizar números, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, voy a crear una variable que se llame opción y la voy a poner tipo entero. Porque solamente tenemos cuatro datos. Incluso puedo ponerlo en 8. Pero para temas explicativos lo vamos a dejar. Ahora debemos, obviamente siempre se va a seleccionar el primer número y el segundo. Pero debemos hacer el scan. Vamos a hacer el FNT, scan, y vamos a escanear la variable llamada opción. Hasta ahí estamos bien. La persona digita la opción, digita la suma, la multiplicación, y ahora necesitamos ver qué la persona desea hacer. Esta forma no es la más práctica, pero vamos a entrar en los operadores lógicos. Y el más sencillo o el más básico de todos es el if. El if hace preguntas. El if hace cuestionantes. Y se ejecuta dependiendo de si es real o no es real y lo que tú le hayas dicho al if. El if, vamos a buscarlo en Go. En go.des. El if. Aquí tenemos un ejemplo del if. Pero ese ejemplo está muy complicado para ustedes hasta ahora porque está medio complicadito. Yo obviamente lo voy a empezar a ir más al paso. Vamos a tener el if. No es la forma más óptima de usar un if, pero
es la que de momento necesitamos. Perdón. Si nosotros vemos aquí, el if toma... ok, aquí ellos tienen una función. No me sirve ese ejemplo, porque yo le voy a introducir a ustedes la de crear funciones propias en la próxima clase. O mejor aún, yo le voy a aplicar y le voy a dejar para que hagan ustedes una calculadora con funciones de tarea. Ok, para un if. Se te entendió lo que tú dijiste. Ok. Acá ellos tienen esto a base de funciones. Las funciones, yo les voy a explicar una función y les voy a dejar de tarea que hagan una calculadora y me la envíen. Cuando la tengan hecha, puede ser hoy mismo, me la envían a mí personalmente, yo la reviso y de ahí podemos continuar. El tema del if. Les voy a explicar qué es el if. El if, en Sekiro, que sabe perfecto inglés, significa sí, literalmente sí, pero es un sí de pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, si la opción que la persona tomó fue 1, yo voy a ejecutar esto. Si la opción fue 2, ejecuto esto. Si la opción fue 3, Ya. entonces, if opción, Por si acaso, para los que saben de Marvel, de la serie What what If, if, eso exacto. ¿Qué significa y pasaría si. si? Exacto. Exacto. Entonces, si la opción fue, recuerden que tenemos ahora mismo datos limitados, 1, 2, 3 y 4. Dentro del if, podemos decir opción, eso está mal, eso es un error, opción igual a 1. Ok, está mal, pero se los voy a explicar por qué. Dentro del if también se puede darle valores a las variables. Entonces, por ejemplo, aquí me va a dar un error porque en este caso entraría y siempre va a entrar, aunque la opción no sea 1. ¿Por qué? Porque cuando estás preguntando debes utilizar doble signo de igual. Si opción igual, o sea, para preguntar debes usar doble signo de igual, porque recordemos que tú en cualquier momento puedes cambiar el valor de las variables. Entonces, si tú pones solamente un igual, lo que estás diciendo, opción va a ser ahora igual a 1. Y, y el if lo que va a entender que tú le estás diciendo si opción es real, y como siempre va a ser real porque ya está, Igual a 1. siempre va a ser real, entonces va a ejecutarse. Cuando se crean los if o de pregunta, siempre debe ponerse el doble igual. También hay un if invertido que es este. Signo de interrogación igual, que sería si la opción no es igual a 1, tú vas a ejecutar eso. Pero como necesitamos ahora que, por las opciones que tenemos aquí, si la opción es igual a esto, nosotros vamos, recuerden, esta no es la manera más óptima, esto lo vamos a dividir en funciones. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo, vamos a tomar esto, que sería la suma. Recordemos que ya la opción fue 1. Y vamos a decir que la suma va a ser esto. Si la opción fue 1, vamos a imprimir la suma. Entonces vamos a poner otro if. No es lo óptimo, pero para ir más al paso con ustedes. No es lo óptimo, pero funciona. Exacto, Entonces funciona. ahí No, tú pones la resta. exacto. ¿Qué pasa? Aquí los corchetes son para abrir y cerrar el if. Igual que los corchetes aquí son para abrir y cerrar funciones. Con los corchetes yo declaro dónde inicia y termina ciertas cosas. Entonces digo, este if comienza aquí, pero termina aquí. Este comienza aquí y termina aquí. Entonces vamos a poner la resta. No copié nada. Oh, shit. No hay problema. Corto esto.
Y vamos a poner la resta. Vamos ahora a poner if opción Igual. a 3. Abrimos y cerramos el if. Vamos a utilizar ahora la multiplicación. Ok, vamos entendiendo. Entonces cogemos la multiplicación. Y ahora vamos a hacer el otro if. Pregunta, que puede que yo esté viendo más errores de la cuenta, pero ¿por qué opción no está en azul? Porque las variables, el id, hay extensiones que te hacen para que te la marque. Pero de momento el id, como yo no tengo ninguna de esas, el id no me las está marcando, no me lo toma porque la variable, aquí tampoco lo está viendo, las variables no me la marca con colores. Aquí sí me la marca con colores porque entiende que es una asignación. Esa extensión yo creo que yo la tengo instalada en mi personal. No recuerdo cómo se llama. Yo la voy a buscar y le voy a decir para que ustedes la pongan y que siempre tengan todo con colores porque así es muy bueno que se identificar algún error. Porque el IDE entiende. Y está bien, eso lo vamos a hacer después. Vamos a poner... Exacto. Recuérdamelo para la próxima clase, cualquier cosa. Aquí tenemos la división. Y vamos a tomar la división de aquí. Si no me equivoco va a dar un error. Y obviamente también se los voy a explicar por qué. Es cierto, el 3 no tiene espacio. No importa. No. No importa. Eso es pero para ponerlo todo más bonito, para que otros lo vean, está así. Recuerden lo del indexar el código. Por ejemplo, acá, como ese if está dentro del main, el main está pegado. Entonces, todo lo que está dentro del main tiene un tabular. ¿Para qué? Para yo identificar, o cualquier otra persona puede identificar, main, dentro del main tiene un tabular, pero las cosas que dentro de ellas tienen un tabular que los distingue otra vez. Yo puedo poner otra cosa, pero puedo poner if dentro de if, pero este solo es de ejemplo. Mira, puse fi. Un if dentro de un if, y yo puedo poner mi dato, pero de igual manera hago otro tabular. Esto es para la indexación. Así es más fácil entender el código porque tú entiendes que, mira, esto está tabulado, eso va dentro de ese if. El programa no lo necesita. Literalmente, si yo pego esto en la pared, también lo va a ejecutar. Pero, dense cuenta. Se va a ver bonito, ¿no? Y no se entiende. O sea, si está todo pegado ahí, va a ser más difícil. Si yo veo tu código, entender lo que se está haciendo. Entonces, por eso las indexaciones son buenas. Sí. Entonces, vamos a ejecutar el código. Creo que me da un error. Pero, déjame ver si estoy equivocado. Ok, no. Vamos a... Ok, sí lo entendió. Pero... ok. Ahora me dice seleccione una ejecución a ejecutar. Yo voy a poner el 1. Digito un número del 1 al 10, 8. Digito un segundo número 5. La suma es 13. Como yo tengo el if, yo le acabo de digitar el 1. La única opción que se va a digitar es esta. Estos if vuelven y preguntan, pero la opción igual a 2, no, pues lo ignoramos. La opción igual a 3, no, pues eso se ignora. Y la opción igual a 4, no, pues eso se ignora. De igual manera, pasaría si yo tomo otra decisión. Vamos a poner la resta de 8 y 5. La resta es 3 y me cierra el programa. Ya todo lo demás se terminó. Ahora le voy a dejar de tarea hacer una calculadora con funciones. Pero primero que nada, ok, para ponérselo un más difícil, hagan ustedes las funciones. No creo que...
Vamos a dejarlo hasta aquí. Hagan ustedes si pueden, no es obligatorio. Intenten hacer una calculadora con funciones. No busquen en Google calculadora con funciones en Go, porque el objetivo no es que ustedes hagan la tarea, es ver si ustedes lo pueden hacer. Pueden, lo que ¿Qué sí tal les si digo. simplemente, qué tal si simplemente tú coges y a cada uno por orden lo ves en stream? Porque lo que podemos hacer fácilmente es coger y ver el video tuyo mientras lo estamos haciendo. El tema es que yo se lo puedo explicar, pero, ok, las funciones toman un tiempecito explicarlas. Tú sabes, Ujú. toman su tiempecito. Entonces, si ustedes quieren, pueden buscar literalmente funciones en Go. Ok, si no aparece Go, el lenguaje se llama Golang. Si no, hay páginas en internet que te van a explicar lo de las funciones. Si lo ven muy complicado, no se preocupen, yo se lo voy a explicar en la clase que viene. Pero al menos si de tarea les voy a decir que ustedes tienen que hacer una calculadora. Este código yo no se lo voy a pasar. No vean mi video, intenten hacerlo ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú practicas, tú encuentras errores. Y esos errores son lo que yo intenté corregirle al principio. Porque esos errores que ustedes estaban haciendo, que cometían un error aquí, que cometían un error allí, es bueno que lo cometan. Porque ya cuando tienen mucha práctica, tú empiezas a entender tus errores. Y quizá tú, por ejemplo, Sekiro se pone en práctica, encuentra 5 errores, lo ve, lo soluciona. Pavel luego está programando y Pavel no logra encontrar el error. Pero Sekiro ya ha pasado por ese error, pasó 5 días buscando ese error, pero ya sabe solucionar esos errores. Entonces, lo que te vuelve mejor programador es poner en práctica lo que tú aprendes y ponerlo en práctica y ponerlo en práctica hasta que tú puedas encontrar errores de otros. Mientras más tú vas evolucionando, tú vas a encontrar errores propios, comete menos errores y ves los errores de los otros. Entonces, la tarea que yo le voy a poner es de momento hacer una calculadora. Pero la calculadora que ustedes tienen también va a tener una opción que sería opción 5, decir si un número es par, y otra opción como obligación, que de la resta, suma, multiplicación o división va a decir si el número dado es par o no. Y me van a poner, por ejemplo, la resta es 3, el número es impar. La suma es 13, el número es impar. La suma es 16, el número es par. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer. Eso es sencillo. Recuerden, no le enseñé, le dije cómo funcionaba el nódulo, así que tienen que tenerlo en cuenta. Hagan eso. Si pueden agregarle funciones, bien. Si no pueden agregársela, busquen en Google, lean un poco. Pueden ver videos en YouTube que expliquen cómo funcionan las funciones, valga la redundancia. Y cualquier cosa me pueden preguntar. Yo siempre que esté disponible le digo. Vean todo, aprendan cualquier cosa. Si los tres lo hacen para mañana mismo damos la otra clase, la clase de funciones. Yo salgo de la clase de la universidad como a las 7:45, una cosa así. A las 8:30 estoy aquí ya. Mírense eso, sigan aprendiendo, practiquen. Recuerden, una calculadora que también saca el nódulo y te dice que te saca la opción de nódulo. Por ejemplo, ahora que lo estoy pensando, no sería necesario el nódulo porque siempre van a tener estos dos números. Pero lo que sí va a hacer es que me va a decir si el número del resultado es par o impar. División es par o impar, la resta es par o impar, la suma es par o impar. Hagan eso de momento y es sencillo, solamente tienen que agregar una cosa más, pero es para que pongan en práctica todo lo que yo les he enseñado hoy. Y si lo hacen para mañana, o sea, si lo hacen incluso hoy mismo, ya mañana podemos cuadrar la próxima clase. Si lo hacen mañana, ya podríamos cuadrarla para el martes. Nada, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. ¿Cuándo tú me quitas postre para hacerme la tarea? $500. Y como yo sé Ya. que tú vas a decir que no, tú lo harías. Así que el objetivo, como les dije, es que practiquen, háganlo. Si cometen un error, excelente, no hay problema, me preguntan. Sigan trabajando, sigan programando y cualquier cosa ya me pueden decir.